El tema que me dieron hoy es un tema que se llama ¿cómo romper las ataduras en los hijos? ¿Cómo romper las ataduras en los hijos? Pero antes de entrar al tema del rompimiento de ataduras, yo quiero decirles que la palabra del Señor, en muchos textos, el Señor habla acerca de la libertad. Un ejemplo, San Juan 8:32 dice la palabra, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Otro ejemplo, en San Mateo 11:28 dicen, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 17, Dios es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Dios nos habla a nosotros y nos da promesas de libertad, porque Dios quiere que esas promesas de libertad se hagan realidad en nuestra vida. Lo decimos en la Santa Eucaristía, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo quiero que hoy nosotros hagamos vida eso que está en San Mateo 8:8. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Esa palabra, quiero que hoy le hagamos vida. Quiero que de este lugar salgamos nosotros con la promesa de Dios en nuestras vidas, que impacte en nuestra familia y que nos lleve a nosotros a un pleno conocimiento de la verdad y servirle de verdad a nuestro Señor Jesucristo, y que se cumpla lo que dice por allá el libro de Josué en el capítulo 24. Mi familia y yo le serviremos al Señor. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Pero para entrar en el tema de las ataduras, aquí me pasaron un libro que se llama Cómo liberarse de las ataduras ancestrales, y habla muy bien del tema de las ataduras. Si vamos a hablar del tema de las ataduras, nos toca definir un poco qué es una atadura. Si nosotros vamos al griego, el griego hovelin, dice que hovelin es estar ligado a algo o a alguien, que es de donde viene la palabra atadura, cadena, yugo. Hovelin se contrapone teológicamente, bíblicamente, a un término llamado doulos, que es ser esclavo de Cristo. La única manera de que yo puedo romper una cadena que me da a mí algo externo, el mundo, el diablo, la carne, es volverme esclavo de Cristo. Por eso la palabra del Señor lo dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Porque no hay otra manera de buscar la libertad sino en Jesús. Y es una locura tratar de buscar la libertad fuera de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa palabra cadena, esa palabra atadura, nosotros la podemos ver en tres dimensiones. ¿Cómo se dan las ataduras en las personas? Es una pregunta que se hacen las personas que se dedican al ministerio de sanación y liberación. Y la primera fuente de cadena que asumen las personas son las ataduras, las cadenas intergeneracionales o ancestrales. ¿Cuál es la diferencia entre intergeneracional y ancestral? Hay algunas personas que ubican las ataduras intergeneracionales hasta la 14ª o la generación número 21, la ubican, y de ahí hacia atrás ya se llaman ancestrales. Ataduras que vienen de generación en generación, atacando y dañando a las personas. Y entonces cuando nuestros padres se unen en intimidad y Dios a través del óvulo y del espermatozoide nos da a nosotros la chispa de vida, nosotros recibimos toda una carga positiva, todo lo bueno que han hecho nuestros padres a través de la vía materna o paterna, pero también, que esto teológicamente es un poco difícil de explicar, también se reciben cargas negativas, ataduras negativas que van pasando de generación en generación. Lo vemos a nivel humano. Yo no sé si aquí hay médicos, pero si usted va al médico, el médico a usted le pregunta cuáles son los antecedentes en la familia. Su familia sufrió diabetes, su familia sufrió de aquello, su familia. Un historial clínico. ¿Por qué? Porque hay ataduras, hay enfermedades que se van pasando de generación en generación. Y para darle una luz a este tipo de ataduras, podemos ir a la Sagrada Escritura, al libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 9, donde dice el Señor en su palabra, dice, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación cuando me odian,
y tengo misericordia por 1000 generaciones cuando me aman y guardan mis mandamientos. Palabra de Dios. No crean que el 4 por 1000 se lo inventaron los bancos. Ve, aquí está. Dice el Señor: castigo la 4ª generación de los que me odian, pero bendigo la 1000 generación de los que me aman. Ustedes saben, tal vez han escuchado algo de mi testimonio. Yo en mi adolescencia incursioné en el satanismo. Yo fui drogadicto, el flagelo de la droga me atacó cuando tenía 16 años y aproximadamente sobre los 17 años yo fui satánico o satanista. Incursioné en el satanismo con algunos amigos, practicando magia, leyendo que la Biblia negra y una cantidad de cosas. Y cuando yo leí la Biblia negra, que llaman Biblia, el documento que lleva a los satanistas a convertirse en satanistas, lo que conocen como el Grimorum de la Bey, dirían algunos. Este libro, en el tema de los pactos, dice que cuando una persona le vende su alma al demonio, pacta con el diablo, no solamente le vende su alma, sino que consagra 3 generaciones adelante. La persona practica la brujería, practica la magia, pacta con el demonio y le abre la puerta hasta la 3ª generación de su vida, de su familia. Por eso es que la vida de él más 3 generaciones adelante son 4. Y entonces, cuando yo era satanista, tuve la oportunidad de leer eso y me causó a mí impresión. Y cuando conocí este texto bíblico, yo dije: realmente la Biblia es muy sabia. Yo castigo, dice el Señor, la 4ª generación de los que me odian, pero bendigo la 1000 generación de los que me aman con mi misericordia. ¿Cuántas personas, tal vez familiares nuestros, han estado metidos, involucrados en diferentes temas que no son de Dios? Por no hablar, entre otras cosas, masonería, brujería, magias, prácticas de nueva era y una cantidad de cosas que se inventa el demonio y que lo propone para el mundo contemporáneo. Pero ¿cuántas personas de nuestra familia han estado involucradas en todo eso? Y hoy en día nosotros hemos sido los que llevan esa carga negativa y tenemos que luchar contra eso. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo no conocía a mis abuelos. He escuchado hablar de ellos. Los mataron cuando yo aún no había nacido. Creo que uno de ellos pertenecía por allá a la chusma y hablaba mi abuelita, que en paz descanso, sobre él. Y entonces mi abuela decía que mi abuelito era malo. Mi abuelo practicaba magia. Decía mi abuela que mi abuelo se transformaba en animales, que se convertía en una cantidad de cosas que hoy en día la nueva era propone mucho eso a través de una cantidad de prácticas que ustedes no se imaginan. Los famosos nahuales de la nueva era. El nahualismo es llevar al hombre a una transmutación natural, una transformación en animales. Y ustedes dirán: oh, son cosas que se están presentando en este mundo y que nosotros muchas veces desconocemos. Sin embargo, mi abuelo era un nahual, una persona que practicaba la magia, la hechicería, que había pactado con el demonio. Mi papá, mi viejo, era protestante de las Asambleas de Dios. Pero resulta que mi papá cierto día hizo un negocio, se compró una finca aquí en Colombia, por allá por el lado de Mapiripán Meta. Y entonces por allá le hicieron una propuesta de sembrar coca. Y entonces mi papá se puso a sembrar coca y se volvió un narcotraficante, un hombre con muchísimo dinero y un negociante tremendo, que cuando mi mamá cumplió 40 años, él las cambió por 2 mujeres de 20. Pero lo robaron porque le dieron una niña de 15 años. Y por una niña de 15 años que me llevó a mí, me acuerdo, a la celebración de los 15, abandonó a 7 hombres guapos, así como yo. Pero mi papá, por sostener tal vez toda la cuestión del negocio que tenía, se metió en brujerías. Y a la casa llevaba brujos y hacían entierros y hacían riegos y leían las manos y leían las cartas. Después de haber sido cristiano, servidor del Señor, terminó siendo una persona dedicada a la brujería. Esa atadura pasó a mí. Yo también, cuando niño, fui un niño protestante. Yo aprendí a leer en la Biblia prácticamente. Yo me acuerdo que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con los pentecostales por parte de mi mamá cuando era muy niño. Yo le predicaba a los niños y le hablaba de Jesucristo. Y me decían el niño predicador y hablaba de Jesús. Pero cuando mi papá abandonó la casa, yo renegué de Dios y culpé a Dios. Digo yo que lo senté ante un tribunal y lo declaré culpable.
y le declaré la guerra a Dios, abiertamente. Le dije, nunca más voy a volver a hablar de ti, porque no quiero nada contigo. Y me dediqué al mal, a la droga, mujeres, brujería, satanismos. Y hoy en día me pongo a ver mi vida y resulta que esa atadura intergeneracional pasó de generación en generación. Mi abuelo brujo, mi papá dedicado a la brujería, ahí en el satanismo y en prácticas de hechicería que ustedes no se imaginan, siendo un adolescente de los 17 años aproximadamente hasta los 20 años, metido en todo este tema de ocultismo. Ataduras intergeneracionales, ataduras que van pasando de generación en generación. Y entonces nos tenemos que asustar porque hay ataduras que van pasando de generación en generación. No, señores, no nos tenemos que asustar. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos a un Dios que es el único Dios verdadero, que se llama Jesús de Nazaret, que por su resurrección venció la muerte, y toda atadura tiene que romperse delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? Mis hermanos, Jovelin, cadena, algo que vamos arrastrando. La primera fuente de ataduras son las ataduras intergeneracionales. Les recomiendo este libro, Cómo liberarse de las ataduras intergeneracionales y ancestrales. Muy bueno. Aquí hay unas oraciones donde usted va al Santísimo y usted empieza a hacer cortes en todo su árbol genealógico. Y usted conscientemente, porque usted tiene la oportunidad de que esa atadura que está ahí, que puede pasar y seguir pasando de generación en generación, llegue hasta donde usted está. Llegue hasta su vida, en usted se rompa y su familia sea libre. Dice el Señor, yo bendigo con mi misericordia hasta la 1000 generación de los que me aman. Si usted se consagra a Dios, si usted se dedica a las cosas de Dios, si usted se convence de que si Dios está con usted, nadie va a poder contra usted. Si usted se convence de que si Jesucristo está con usted, nadie, absolutamente nadie va a poder. Si usted se convence, como dirían los cursillistas de cristiandad, que Jesucristo y usted son mayoría absoluta, usted le declara una guerra puntual a este tipo de ataduras, de enfermedades, a este tipo de cadenas, y usted dice, hasta aquí llegaste, porque de aquí en adelante mi familia y yo seremos bendición delante del trono de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Y el Señor lo dice en Deuteronomio 28, te doy 2 caminos, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Tú la escoges, dice el Señor. Hoy el Señor te está diciendo, tú escoges. Yo te invito, cuando salgas de este lugar, busca ese libro, búscalo, cómo liberarse de las ataduras ancestrales e intergeneracionales, y declárale una guerra a esa atadura y sé libre, libre para que tú y tu casa sirvan con libertad delante del Señor. Porque dice la palabra, te lo repito, en 2 de Corintios 3:17, porque Dios es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Y la libertad es para ti y para toda tu familia. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La otra fuente de ataduras es desde el momento de la concepción hasta los 7 años, digo yo. El vientre materno. Hay una atadura que muchos de nosotros desconocemos, que se llama la atadura de la indiferencia y del rechazo. Nosotros somos desde el primer microsegundo que Dios permitió que hubiese vida en el vientre de nuestra mamá, nosotros somos. Existimos como personas, existimos como criaturas de Dios. Ese cuentico de que un feto antes de yo no sé cuántas semanas son un cúmulo de células y que se puede abortar, es un cuento que se lo está inventando el diablo, y que el mundo contemporáneo, organizaciones muy serias como la ONU o cualquier otra organización, no saben qué inventarse, se inventan hasta zancudos para que las mujeres aborten. Ese cuento es un cuento del demonio, es un cuento del diablo. Usted existe desde el primer microsegundo en que Dios a usted le dio vida, y hay toda una información que llega a nosotros. Y si nosotros estamos en el vientre de mamá, tal vez mamá no sabe
que está embarazada y entonces hay un rechazo, hay una indiferencia sobre nosotros. Y hay mujeres que se enteran por allá a los 2 meses, 3 meses, muchas veces, cuando ya empiezan a crecer el estómago. Algunos dirían, oye hermano, como una mujer que dijo por ahí en España, ay, me duele mucho el estómago, ay, me duele mucho el estómago. Y fue al hospital y dio a luz. Sí, se dan cuenta muchas veces, hasta que están dando a luz, que están embarazadas, hay una cadena de indiferencia. Y muchos de nosotros cargamos con esa cadena. ¿Y por qué no decirlo? Aquellas personas, mamás, que se enteraron que estaban embarazadas y en lugar de alabar y bendecir al Señor por ese fruto, por ese regalo, lo que hicieron fue maldecir. No quiero este niño, no quiero ser mamá, no es mi momento de ser madre, no es mi momento de ser padre, voy a abortarlo. O el hombre que le dice a la mujer cuando se entera, abórtalo porque ese hijo no es mío. Hay una atadura de rechazo y una maldición desde ese momento lanzada por el papá o por la mamá. Una atadura que nos acompaña y que se tiene que romper. Que si no se rompe en este momento, que si no se rompe en un momento de unción, eso en algún momento va a mostrarse, pero transformado en otra cosa. Porque una atadura, si no se rompe, no desaparece, se transforma. Se transforma en rebeldía, se transforma en drogadicción, se transforma en prostitución, se transforma en estar y buscar estar lejos de Dios. Porque aquello que no es de Dios quiere llevar a la gente a estar lejos de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues primero, encontrar la atadura y segundo, romperla con el poder del Santo Espíritu de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otra atadura de ese segundo grado de atadura, de ese Hobelim. Hay otra atadura que es las personas que nacieron por cesárea. Las personas que nacieron por cesárea tienen una atadura de miedo. Miedo. ¿Por qué? Porque el parto natural es como Dios lo ha enviado al mundo. Un ejemplo, yo nací de cola. Lo primero que saqué fue la cola. Y cuando el médico vio, dijo, la misma cara del papá. Yo saqué la cola y después saqué los pies y la nariz casi no me deja salir. Fue un parto difícil, doloroso, mi mamá me lo cuenta y leyendo al padre Fortea dice lo mismo, el mismo nacimiento. Digo, yo no estoy tan lejos de ser exorcista. Escuchen bien, las personas que nacen por cesárea nacen con miedo. Es un arrebato, lo arrebatan, no nacen, no viene el mundo, lo traen a la fuerza, a las malas. Las personas que nacen por cesárea tienen una atadura de miedo y esta atadura de miedo en algún momento va a transformarse en una depresión, soledad, angustia, desespero, desesperanza, tristeza y una cantidad de cosas que el mundo contemporáneo está viviendo. A mí me preguntaba una persona, ¿por qué hoy en día la depresión se está viendo así? No era como antes, que antes la gente no sufría tanto de depresión. Y yo le dije, tal vez la raíz es el parto. Porque hoy en día no hacen partos naturales. La mujer está ahí, ¡bum!, la van abriendo y le van sacando el niño. Y esa atadura de miedo desde el vientre materno, por ese arrebatamiento a las malas por parte de los médicos, lo que pasa a transformarse en un futuro es en una depresión, si no se hace un corte desde el día del nacimiento. Vea qué tremendo esto. Las otras ataduras, desde el día del nacimiento en adelante, personas que han sido educadas cruelmente o que tal fueron abusados, violados, castigados. Y entonces diría por ahí la psicología de Freud, el psicoanálisis, que de los 7 años hacia atrás es lo que marca toda la vida del hombre. Sí, toda la vida, la memoria, lo que el hombre viva desde hasta los 7 años es lo que va a ser toda la persona. Muchas veces nosotros tomamos ese presupuesto para tratar de explicar eso. Y lo que nosotros vivimos en nuestra niñez, lo que vivimos para bien y para mal, es lo que va a marcar nuestra vida. ¿Cuántas personas viven allá? Cuando tenían 5 años, cuando tenían 6 años, cuando tenían 7 años, cuando fueron tal vez golpeados, abusados, abandonados, y entonces no viven un presente y tampoco edifican un futuro porque están viviendo en el pasado. Y se les olvida lo que dice Hebreos,
capítulo 13, versículo 8. Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tenemos que permitirle al Señor que vaya a nuestro pasado y que rompa toda cadena para que nos haga libres y que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Porque Dios es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y por su misericordia. Ahora, la otra fuente de ataduras en nuestra vida son las ataduras por pecados personales. ¿Cuántas veces nosotros, desde que tenemos conciencia de pecar, hemos ido pecando y pecando y pecando y acarreando una cantidad de maldiciones en nuestra vida? Acarreando una cantidad de consecuencias en nuestra vida, porque dirían por ahí los antiguos filósofos que toda acción tiene una reacción. Y nosotros, mis hermanos, hemos vivido una vida pecaminosa muchas veces y hemos acarreado una serie de maldiciones. Le pasaba lo del hombre que fumaba, y entonces el hombre fumaba y se fumaba una y a veces 2 cajetillas al día, y alguien le dijo: si usted sigue fumando de esa manera, se va a morir de cáncer en los pulmones. Entonces el hombre dijo: no me voy a morir de cáncer en los pulmones, porque lo que voy a hacer es fumarme la mitad del cigarrillo y lo boto al piso y lo piso. Y entonces se fumaba la mitad del cigarrillo y lo botaba al piso y lo pisaba. Y al final murió de cáncer en el pie. ¿Cuántas personas le están echando la culpa a Dios? Señor, me enviaste una cirrosis, Señor, me enviaste tal enfermedad. Y nuestra libertad nos ha llevado a nosotros a abusar de nuestro cuerpo, a través del pecado, a través de muchas consecuencias en la vida y que se ven después de un determinado tiempo. Nosotros tenemos que convencernos. Vea lo que dice la palabra del Señor en Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos destituye de la gloria de Dios. Y cuando el pecado nos destituye de la gloria de Dios, Dios no se aleja, Dios no se va, Dios está con nosotros. Pero Dios es un caballero. Dios está ahí atento a que nosotros lo invitemos. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo podré entrar. Si no la abre, yo no puedo entrar, diría el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer un examen de conciencia muy riguroso, ojalá general, y aprovechando este tiempo de Cuaresma y este año santo de la misericordia, para hacer una confesión general y a través de la confesión romper una cantidad de pecados que hemos ido nosotros acarreando. Pero el problema no es que nosotros cometamos pecados y paguemos. Pues bien dice el dicho por ahí, que el que la hace la paga. Ojalá nosotros lo hiciéramos y lo pagáramos, y ahí se acabó el cuento. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros somos fuente de ataduras para nuestros siguientes hijos y para nuestras siguientes generaciones. Somos fuentes de esa primera atadura, que es una atadura intergeneracional, con nuestro ejemplo. ¿Dónde aprende el hombre a pegarle a la mujer? Pues viendo al viejo pegándole a la vieja. No hay otra escuela. ¿Dónde aprenden los hijos a amar? En la casa. ¿Dónde aprenden los hijos a hacer lo que son? En la casa. Y entonces, cuando una familia es bien portada, bien educada, y no se explican de dónde salió eso, pues hay que buscar la consecuencia de eso en la atadura intergeneracional y romperla. Porque esa fuente de atadura intergeneracional viene siempre sobre una persona específica en la casa, que es lo que el mundo llama la oveja negra. Aquella persona sobre la cual cae aquella atadura, y entonces toca romperla en el nombre de Jesús. Primero, romperla en mí a través de una vivencia asidua con los sacramentos. Acuérdense que cuando hablamos de la gracia hablamos de 2 movimientos: una gracia habitual que nos habita por los sacramentos. Cada vez que usted comulga hay gracia habitual, cada vez que usted se confiesa hay gracia habitual, cada vez que usted vive un sacramento hay gracia habitual, lo habita la gracia de Dios. Y hay otro tipo de gracia que se llama las gracias actuales. Son regalos, dones, diríamos los carismáticos, que Dios envía por venir a un retiro, por ir a un lugar santo, por hacer actos de piedad, por hacer oración. Son gracias que Dios va enviando y que nos facultan, que nos ayudan a nosotros a seguir adelante y a ganarle a eso que se llama pecado, para vivir la vida de Dios. Porque el pecado trae muerte, como dice Romanos 6:23, el pago del pecado es la muerte, pero la gracia de Dios, que es la vida, nos lleva a la vida eterna. Amén. Dale un fuerte aplauso
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ya conociendo estas tres fuentes de ataduras: intergeneracional, ataduras de la niñez, llamo yo, desde la concepción hasta los 7 años, o por pecados personales, nosotros vamos a buscar cómo romper esas ataduras en nosotros y en nuestros hijos. Y como el tema es cómo romper ataduras en los hijos, y a la luz de la predicación del Padre que acaba de predicar, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que nos ilumine. El Padre Denis nos citaba la mujer sirofenicia de San Mateo capítulo 15 versículo 21. Era citado desde Marcos capítulo 7 versículo 24. Pero yo quiero ir a Mateo, porque Mateo va un poco más allá que Marcos. Esta mujer era sirofenicia, era cananea, era pagana, dirían los que saben algo de geografía, donde queda el actual Líbano. Resulta que si usted va a la historia, este pueblo, esta cultura pagana, era la cuna de la brujería, era la cuna de la adivinación. Y la mayoría de personas que salían de este pueblo eran brujos. ¿Y por qué nosotros decimos que eran brujos? Porque la Vulgata, la traducción de la Biblia Vulgata, cuando traduce de que los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos, no les pone hechiceros sino perros. Y fue el título que le dio Jesús a la mujer. La mujer ciertamente era una ¿qué? Bruja. Se encargaba de practicar brujería. Se encargaba de vivir una vida lejos de Dios y por consecuencias tenía ataduras en ella y se habían presentado en su hija. ¿Por qué su hija estaba malamente endemoniada? Porque su mamá era una bruja. Pareció el testimonio que dio el padre de aquella mujer que llevaba 18 años practicando la magia y la brujería. Pero sin importar cuál sea nuestro pecado, la Jerusalén le pone perritos como un diminutivo, pero yo le pondría perros. ¿Saben por qué perros? Porque el Señor le está mostrando la realidad que está viviendo esta mujer. Le está diciendo, tú eres bruja. Y la mujer no lo negó. La mujer no le dijo, no Señor, yo no soy. La mujer, ¿sabe qué le dijo? Le dijo, Jesús, ten piedad de mí. Eso le dijo, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Y saben qué es la palabra piedad? Estamos en el año santo de la misericordia. Y hay 3 raíces para hablar acerca del tema de la misericordia. La primera raíz es miserere cordis. Y el Papa Francisco lo traduce como la persona que tiene el corazón abierto ante la miseria del otro. La segunda raíz es plagmisomai, de donde viene la palabra compasión, que es amar desde las entrañas. Y la tercera raíz es esta, piedad, eleison. Eleison. Y eleison es un amor tierno y cariñoso hacia Dios y hacia las cosas sagradas. Y entonces, ¿qué le está diciendo esta mujer a Jesús? Señor, sí, soy pecadora, soy tal vez fuente de atadura para mi hija, tal vez soy una mujer que ha vivido lejos de ti, pero hoy te lo pido, ámame con ternura. Ámame con piedad. Ámame de una manera tierna y cariñosa. La primera o el primer paso que nosotros tenemos, mis hermanos, para romper ataduras en nuestros hijos, para romper ataduras creadas en nosotros mismos y que estén en nosotros y que pasen a nuestras familias, es tener un acercamiento a Dios y pedirle a Dios que nos ame con todas las fuerzas de nuestro corazón. Y ese amor de Dios que es derramado sobre nosotros, esa gracia de Dios, esa vida de Dios, esa unción de Dios, como diría Isaías en el capítulo 10, esa unción es la que rompe el yugo. No hay otra manera. Hay personas que creen que para romper ataduras y para echar fuera todo aquello que no es de Dios, tienen que cargar amuletos, fetiches, talismanes, hacerse en riegos, entierros, impedimentos, practicar una cantidad de cosas. Y usted nunca lo va a lograr con eso. Entre más cosas usted haga que no sean de Dios, más cargas negativas va acumulando y más consecuencias va a tener que vivir usted a un futuro si usted no rompe esto. Esta mujer se acercó a Jesús y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo o qué necesita usted para romper las ataduras en sus hijos? Lo primero que tiene que hacer es acercarse a Jesús.
Lo segundo, la mujer se postra. ¿Y saben qué es postrarse? Adorarlo. ¿Y saben por qué lo adora? Porque le dice Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. Y Señor, Señor es el título que le dan las personas del Antiguo Testamento a Dios. Cuando Moisés iba caminando allá en el monte Horeb, vio a una zarza ardiendo y entonces se acercó y le dijo: quítate, Moisés, las sandalias, que este lugar es santo. Moisés se las quitó y entonces Dios le dijo: Moisés, ve y dile a mi pueblo, eso está en Éxodo 3:7 en adelante, que yo he visto y he oído su sufrimiento. Y Moisés le hizo la pregunta del millón a Dios. Y cuando el pueblo me pregunte a mí, ¿quién me envió? ¿Yo qué le digo? Y entonces Dios le dijo: dile que yo soy el que soy. Y ese yo soy el que soy en hebreo está YHWH. Y como los judíos tenían prohibido nombrar el nombre de Dios directamente, le ponían apelativos, títulos. El título más cercano fue Adonai en hebreo. Ese Adonai pasó al griego como Kyrios. Y ese Kyrios pasó al latín como Dominus. Y ese Dominus pasó al castellano, al español, como Señor. Y Señor es el título que el pueblo le da a Dios. Por esa razón la Virgen María, su prima Santa Isabel, le dijo: qué alegría que la madre de mi Señor, de mi Dios, venga a visitarme. Por eso decimos los católicos: Santa María, Madre de Dios. ¿Me hago entender? Le dijo la voz a Moisés: ve y dile a mi pueblo que yo he visto y oído sus sufrimientos. Y le dijo Señor. Esa es mi palabra, Yahvé en hebreo, Señor en castellano, Señor. A mí me preguntaba una persona: ¿y por qué los católicos no le llaman a Dios así como los que no son católicos, que le dicen Jehová y Jehová y Jehová y Jehová? ¿Por qué no le dicen Yahvé, 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 Yahvé? Y yo le dije: porque no hablamos hebreo ni griego, hablamos español. Y en español le decimos Señor. Jesús, en ti confío. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solamente es acercarnos a Dios, es postrarnos delante de Él, y hay que reconocerlo como Dios, como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador. Y el día que usted lo reconozca a Él como su Señor, como su Dios, como su Salvador, no importa lo que usted haya hecho, no importa cuántas veces lo haya hecho, no importa lo que esté viviendo usted y toda su familia, todo será hecho nuevo. El Señor dice en su palabra: las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. No hay que llorar sobre la leche derramada, diría mi mamá. Hay que consagrarnos a Dios, entregarle nuestra vida al Señor. Y en nosotros es donde inicia la liberación de nuestros hijos. En nosotros es donde inicia la liberación de los nuestros. En usted. ¿Saben dónde se rompen las ataduras en los hijos y en la familia? De rodillas delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De rodillas delante del Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su amor y su misericordia. Y cuando usted esté con Dios, lo primero que se le van a venir a usted son los pecados, las ataduras, las cosas malas. Entre usted en oración, trate de profundizar en oración. Y lo primero que a usted se le vienen son los pecados, aquel pecado que cometió anoche tal vez. Acuérdese de la mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Ve y dile a tu marido: Señor, no tengo marido. Si es cierto que no tienes marido y el que tienes tampoco es tuyo, le está diciendo adúltera. Ese vecino tal vez no es tuyo, es el marido de la vecina, pero está contigo. Eso fue lo que le dijo Jesús. Le está sacando el pecado. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros reconozcamos ese pecado, esa atadura, y no se lo neguemos, sino que se la entreguemos. Cuando usted está en oración, hay gente que dice: hermano, es que el demonio me tienta y me pone cantidad de cosas. Hermanos, ¿y si no es el demonio? ¿Y si es Dios? Si es Dios el que quiere que usted reconozca esa atadura para que la rompa. Porque decía Santa Teresa de Ávila que la loca la casa la mente, y muchos de nosotros dejamos divagar la mente. Pero si usted le pone cuidado un poquitico a esa loca, que cuando usted está orando se le vienen cantidad de cosas y usted las escribe, las apunta, las anota, y después de que salga a oración usted hace un examen de conciencia y usted dice: verdaderamente esto es lo que yo necesito arreglar. Esto fue lo que Jesús hizo con esta mujer. El Señor le dijo: los perros, los brujos, los hechiceros, los adoradores del demonio, los que viven en pecado mortal permanente, no necesitan, no pueden comer de la mesa
No pueden comer de la Eucaristía. No puedes comer en pecado mortal, diría el Señor. Sin embargo, la mujer reconoció su pecado. Sí, Señor. Sí lo he hecho, Señor. Y yo sé que no, tal vez de las migajas puedo comer. Pero hoy, Señor, le dijo: Señor Dios, te reconozco como Dios, me arrepiento de mis pecados. Y arrepintiéndose de sus pecados, reconociéndolo como Dios, asistiendo al banquete que es la Santa Eucaristía, después de un examen de conciencia, de una confesión, fue donde su hija a la distancia recibió el milagro. Y la atadura que la estaba oprimiendo se rompió para la gloria y honra del Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo esto! Ahora, si ustedes se ponen a ver, esta mujer era una mujer pagana. Para los paganos no había la revelación, era para los judíos. Sin embargo, esta mujer, con su fe, con su necesidad, reconociéndolo como Dios, logra que Jesucristo adelante los tiempos mesiánicos para los paganos. Y por esta mujer, bruja pero arrepentida, pecadora pero arrepentida, el Señor hace un milagro para aquellos que no son judíos. Es decir, a través de dos mujeres Dios adelantó los tiempos. La primera mujer, santa e inmaculada, nuestra madre María Santificadora, la Virgen María. A través de ella adelantó el primer milagro para los judíos. Pero a través de esta pecadora adelantó otro milagro para aquellos que no son judíos. Es decir, ahí estamos nosotros. Ahí está usted, mi hermano. Ahí está usted, mi hermana. Métase, ingrésese, insértese en esta escritura y siga el camino espiritual de esta mujer. Y siguiendo el camino espiritual de esta mujer, usted va a ser libre y va a llevar a su familia a una plena y total libertad, que es la libertad de los hijos de Dios. Aleluya. Fuerte el aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos dirían: bueno, esos son las mujeres y los hombres. Pues en la palabra encontramos muchos hombres. De hecho, si usted va desde el evangelista San Juan, el primer milagro, la autorrevelación del Señor en la boda de Caná, se logró gracias a la intercesión de un hombre. Y algunos dirían: ¿y por qué de un hombre? Porque resulta que las mujeres en la época de Jesús no tenían voz ni voto. El que hablaba, de hecho, las mujeres no se saludaban en la época de Jesús. Por eso la Virgen María quedó sorprendida. De un ángel la estaba saludando como una reina. ¿Qué significa ese saludo? Porque el saludo normal era Shalom. Sin embargo, en esta boda se acabó el vino. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos, hombre y mujer que se estaban casando, acudieron a la Virgen María? Y la respuesta histórica es el hombre. El hombre fue el que fue hasta donde nuestra Madre Santísima a pedirle tal vez que acudiera en ayuda. Y entonces la Virgen María le dijo: no, yo no puedo hacerlo, porque yo no puedo hacer milagros. Es que la Virgen María no puede hacer milagros. Hay hermanos protestantes que se paran en sus púlpitos diciendo: es que la Virgen María no puede hacer milagros. Sí, tiene razón, ella no puede. La Virgen María no puede hacer milagros, la Virgen María no puede hacer curaciones. La Virgen María lo único que puede hacer es interceder ante su Hijo. Ella le dijo al novio: mira, yo no puedo hacer milagros, pero conozco a uno que es hijo mío, que la sangre que salió de la leche que salió de este seno se convirtió en su misma sangre, en la sangre de Dios, y voy a ir a decirle que te ayude. ¿Y saben qué hizo la Virgen María? La Virgen María fue donde Jesús y le dijo a Jesús: hijo mío, no tienen vino, están pasando por problemas, hay dificultades en la familia, ayúdalos. Y Jesús le dijo: no, madre, yo no puedo, porque todavía no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. Llegará por allá en el huerto cuando le dice: Padre mío, ha llegado mi hora, glorifícame en este momento. Pero la Virgen le respondió: bueno, si en el cielo manda su papá, aquí en la tierra mando yo. Y usted a mí me hace caso, me hace el favor. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. Y entonces logró la Virgen María, por su intercesión, que el Señor Jesucristo lograra el primer milagro. ¿Y quién se lo pidió? Históricamente fue un hombre, porque el hombre era el que tenía la voz y voto dentro del hogar. Y si ustedes van a San Juan capítulo 4 versículo 46, el segundo milagro que Jesús hace en el mismo pueblo de Caná de Galilea, lo hace a través de otro hombre, que es un centurión que tenía, un funcionario real que tenía a su hijo enfermo. Y este hombre va
donde Jesús. Y logra este hombre por su intercesión, logra que Dios lo perdone, que Dios lo acoja, que Dios lo unja, y en él, a la distancia, su familia, su hijo que estaba enfermo, lleno de cadenas, de ataduras, también fue sano para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Para terminar les digo lo siguiente: usted está aquí orando y usted se entrega con todas las fuerzas de su corazón a la oración, pero esa oración y esa liberación que usted recibe aquí, a la distancia la están recibiendo sus hijos, a la distancia la están recibiendo sus hijas, a la distancia la está recibiendo toda su familia para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Y sin ser iluminado, y que me critiquen los teólogos si quieren, pero si usted hoy le permite a Dios que rompan cadenas, familiares suyos que están en el purgatorio también van a subir al cielo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Escúchenme bien. Porque no han podido trascender por el ejemplo que dejaron. Porque no han podido trascender a la gloria del Señor. Porque cada vez que usted repite aquello que aprendió de su papá, de su mamá, de su ancestro, eso es lo que lo ata, lo amarra en el purgatorio y no lo deja subir al cielo. Pero si usted hoy le permite a Dios que rompa la atadura en usted, sus 1000 generaciones adelante van a ser libres por la gloria del Señor, pero sus familiares que están necesitando de la misericordia del Señor van a subir y van a tener el encuentro íntimo y personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Vamos a adorar a Dios. Hoy nos dejamos catequizar a ejemplo de estos paganos, de esta mujer sirofenicia, de este funcionario real. Hoy pidámosle al Señor Jesucristo que nosotros también podamos seguir ese camino.